así, amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por venir. Vamos a empezar, ¿vale? Así que chido la banda. ¿Grito más? Ah. ¿No escuchas? No, que se la quita el que habla, ¿eh? Buenos días a todas, todos y todes. Hablo en representación de todo el colectivo LGTBIQ de Tudela y la Ribera, que lleva por nombre Kukuluak. Hoy es 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ, debido a las concentraciones que sucedieron a la redada de Stonewall en 1969, cuando los policías arremetieron contra la comunidad LGTB en esta calle de Nueva York. Este es un día, por tanto, muy especial para reivindicar los derechos que aún se nos niegan en muchísimos lugares del mundo, por el simple hecho de no seguir la norma marcada por el sistema cis heteropatriarcal. Hoy estamos aquí para visibilizar una forma de vivir y de ser diferente a lo establecido, y que históricamente ha sido negado y ha estado criminalizado e invisibilizado. Durante junio todo se llena de banderas, de bancos pintados, de fotos, de palabras vacías y de hashtags modernos, mientras el resto del año el sistema y las instituciones nos hacen a un lado. Estamos hartos de todo este pinkwashing que intenta sacar beneficio económico y social a costa de nuestros derechos y nuestras realidades. Nos pasamos el día oyendo hablar de amor, del love is love, del love wins, pero nosotros solo queremos amar a quien nos apetezca y seguir en el espacio privado. Queremos ser quienes somos en el espacio público y formar parte del día a día de Tudela. Queremos que se nos escuche y se nos vea como lo que somos, parte de la sociedad de Tudela. Cuando hablamos de 28 de junio, siempre nos vienen a la cabeza el desfile, las carrozas y la fiesta. Y a mí me vienen a la cabeza las imágenes de la primera manifestación que se realizó en Madrid en el año 78. Las miles de personas que salieron a la calle para luchar por el derecho al matrimonio igualitario. Las personas trans que siguen luchando día a día, aún hoy, para que la institución les tenga en cuenta y no les considere ciudadanos de segunda. La comunidad LGTBIQ es sinónimo de lucha, de resistencia, de ir hacia adelante, siempre, aunque en los últimos años el capitalismo se ha dedicado a mercantilizar con nuestra existencia. ¿Hemos avanzado socialmente? Sí. ¿Nos queda mucho por hacer? Evidentemente. El simple hecho de que existan personas LGTBIQ+ en Tudela y la Ribera, que no puedan ser ellas mismas por miedo, no solo es un problema de la comunidad LGTBIQ+, es un problema que nos afecta a todos. Es necesario ir tejiendo redes entre todas, todos, todes, con el fin de acabar con la LGTB-fobia y construir una sociedad emancipadora en la que todos podamos vivir libremente. La tarea no acaba aquí, porque hay muchas personas en nuestra sociedad que no entienden que la realidad no siempre es cis heterosexual y necesitamos la libertad de expresión para instruir a estas personas y que acaben con su odio hacia el otro, hacia lo diferente. Ayer domingo 27 de junio, a las 6 de la tarde, un vecino o vecina, que no está muy claro, de Tudela nos denunció a la policía municipal por tener un altavoz en la terraza del bar Gingoro. Es cierto que recibimos una información errónea y no teníamos permiso porque al tratarse de un espacio privado pensábamos que no era necesario. Pero hay muchas formas de hacer las cosas y ayer tanto la policía municipal como la persona que nos denunció eligió la peor opción. Se nos llena la boca al hablar de hacer barrio, de tolerancia, de diversidad, pero a la hora de la verdad
nos hemos convertido en una sociedad individualista y más autoritaria. Ayer, para parar un bingo musical, vinieron 4 policías municipales. 4, que quede claro, que me parece un pelotazo. Y en vez de buscar el diálogo y mediar entre todas las personas involucradas, se dedicaron a no dejarnos hablar y actuar con soberbia. Esto no es casualidad. Siempre se invisibiliza y se silencia a los mismos colectivos y a los mismos espacios. Estamos hartas. No nos cansaremos de decir una y otra vez que el amor y la diversidad siempre vencen y que tenemos que acabar con los armarios. Contra la LGTBI-fobia, solidaridad, empatía y respeto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir.